Hola, hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver ahora la parte aplicativa de lo que vimos en el video pasado de estructura sobre cómo identificar tendencias en el gráfico y los otros conceptos que vimos. Vamos a ello. Bueno, ya si vieron el video de la mentoría TradingView ya deberían saber cómo usar el TradingView, por eso no me voy a tener acá a explicar eso. Vamos directamente a identificar una tendencia. En cualquier activo que ustedes tomen o vayan a operar, lo primero que tienen que aprender a identificar son las tendencias para hacerse, por decirlo así, verlo de una manera más familiar o más común en el gráfico. Entonces, por ejemplo, yo tomo la línea de tendencia, ¿verdad? Y yo sé que acá esto es una tendencia alcista. Voy a ponerlo con un color rojo. Y esto de acá es una tendencia bajista, claramente, ¿verdad? Voy a ponerlo con un color azul. Ok, entonces, esta tendencia va compuesta por impulsos y retrocesos y esta tendencia va compuesta por impulsos y retrocesos. Entonces, voy a acercarme un poquito más acá en el gráfico, esta parte de acá, y vamos a ver los impulsos y retrocesos que tiene esta tendencia. Para que sepan, ustedes en esta parte acá del tiempo, en la parte inferior, aquí pueden hacer más cortito el gráfico con el clic apretado y aquí lo pueden estirar más, para que sepan. Porque a veces me preguntan, ¿cómo hace para que se le vea el gráfico así? Bueno, simple, uno lo acomoda ahí. Entonces, tenemos esta tendencia alcista. Voy a mover esta línea para acá para que no nos estorbe, ¿verdad? Tenemos esta tendencia alcista. Voy a mover un poquito esta línea para acá. Voy a quitar el imán, que no me moleste. Ok, esta tendencia alcista. Entonces, ustedes deberían poder identificar acá los máximos, mínimos y los impulsos y retrocesos. Entonces, van a buscar siempre máximos y mínimos. ¿Cómo van a hacer eso? Van a buscar los puntos más bajos. Entonces, el punto más bajo acá sería este, ¿verdad? Entonces, vamos a marcarlo. En este caso voy a usar el... Por acá está... Déjame ver dónde es que está, se me pierde. Este marcador, highlighter. No hace falta que lo tenga acá. Esto es solo para este ejercicio. Entonces, aquí tenemos un mínimo y aquí tienen un máximo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos ahora con la brochita, entonces todo este movimiento sería el impulso, correcto. Este movimiento de acá sería el retroceso. Entonces, el impulso con un mínimo, un máximo. Aquí tenemos un pequeño retroceso. Aquí volvemos a tener otro impulso y así sucesivamente. Voy a borrar esto, voy a borrar los puntos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Tarea. Van a agarrar su gráfico y van a ir identificando mínimos y máximos, puntos de retroceso. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos para que lo vean. Entonces, igual acá. Es más, voy a pasarme una temporalidad de 15 minutos. El gráfico se va a ver completamente diferente. Voy a borrar esto que está por acá, esto que está por acá. Entonces, vamos a empezar de acá. En una tendencia bajista, ¿cómo funciona? En una tendencia bajista, entonces, tenemos un impulso, ¿verdad? Y tenemos un retroceso. El otro color, morado tal vez. Ahí está. Tenemos un impulso, tenemos un retroceso. Tenemos un impulso, tenemos un retroceso. Entonces, así ustedes van a ir marcando en su gráfico impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Ahora, una de las cosas que a mí me costaba, yo recuerdo cuando estaba iniciando, era a la hora de identificar tendencias como cuándo iba a cambiar una tendencia, cuándo era bajista y cuándo era alcista. Y es porque muchas veces uno se suele confundir con la subestructura. Si yo tomo acá este highlighter
Y yo puedo hacer que todo esto, por decirte algo, sea un movimiento bajista, ¿verdad? Esto sea un retroceso y todo esto siga siendo un movimiento bajista. Lo tomo como un solo movimiento. Tomarlo como un solo movimiento. Que acá esto siga siendo un retroceso y esto vuelve a ser todo un movimiento bajista. Un pequeño retroceso y todo un movimiento bajista, ¿verdad? Ahora, ¿cómo no confundirse? ¿Cómo no confundirse con cuando es un cambio de tendencia, por decirlo así? Entonces, para eso vamos a ver lo que son máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Entonces, tomen un punto de referencia siempre. Por ejemplo, este punto de acá. Entonces, ustedes dicen, ok, tengo un impulso. Vea que este movimiento está compuesto eh, por velas bajistas y tiene algunas velas alcistas en su trayectoria o en su desplazamiento. Este máximo es más alto que este máximo. Así lo van a ir determinando ustedes. No es más alto. En 15 minutos, ¿verdad? No es más alto que este máximo. Ok, continúa la tendencia bajista. Este máximo es más alto que este máximo. No es más alto, ¿verdad? Entonces continúa la tendencia bajista. Ups, perdón. Tengo que marcar esto acá. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo con los máximos. Por ejemplo, este máximo de acá es más alto que este. No es más alto, vean. Este tampoco. Entonces, este máximo es más alto que este. Entonces, continúa la tendencia bajista. Entonces, perfectamente ustedes lo pueden ir determinando así. Voy a cambiar el color. Cambiar el color a... Voy a usar verde. Entonces, un impulso. Un impulso. Un impulso. Un impulso. Ahora voy a marcar los retrocesos con otro color. Con rosado, por ejemplo. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Todo esto es una tendencia bajista, ¿verdad? Porque el precio no me va creando máximos más altos que el máximo del origen. Todo esto es una tendencia bajista. Vamos a hacerlo ahora con una tendencia alcista igual. Voy a irme más atrás al gráfico todavía. Por ejemplo, esta de acá. En una tendencia alcista lo van a ver igual. Tenemos un mínimo y un máximo, ¿verdad? Un movimiento. Vea que en la tendencia alcista tenemos movimientos que nos va creando cada vez mínimos más altos, mínimos que no se rompen. Por ejemplo, en todo este movimiento de acá tenemos un mínimo de origen y un máximo de acá. Entonces, en este movimiento voy a poner con otro color verde tal vez. Vea que los mínimos que me va creando cada vez son mínimos más altos que el mínimo anterior, no son más bajos. Por ejemplo, tengo un mínimo acá, ¿verdad? Tengo un máximo. Entonces, un impulso, un retroceso. Un impulso, un retroceso. Un retroceso hasta acá. Todo esto es un movimiento. Un impulso donde tiene un máximo más alto que el máximo anterior. Un retroceso. Ahora, pero Felipe, ¿qué pasa con los mínimos que están en medio de todos esos? No se confundan todavía. Eso es la subestructura. ¿Se acuerdan en la última diapositiva que yo mencioné? Ok, si yo acerco a esto acá, pues yo puedo tener lo siguiente. Yo puedo tomar todo esto como un solo movimiento o lo puedo descomponer
en varios movimientos. Por ejemplo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Ves? Se puede ir descomponiendo en varios movimientos. Igual si van a temporalidad de un minuto. Temporalidad de un minuto van a haber tendencias más marcadas. Es más fácil de identificar las tendencias. Entonces, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿verdad? Impulso, retroceso. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que aprender a hacer para definir tendencias. Vean, todo esto es una tendencia bajista en un minuto. En 5 minutos se va a ver así nada más, esta tendencia bajista. En 15 minutos se ve este pedacito de acá, o esto así. En una hora se ven este poquito de velas acá, voy a acercar nada más para que vean. Esto acá. Este poquito de velas. En diario lo vamos a ver como esta vela, se va a ver la mechita nada más. Ese es el movimiento bajista. Igual se va a ver ahí en una semana. Bueno, entonces voy a dejar este episodio hasta acá para seguir con el siguiente y no hacer este muy largo. Eso es lo que tienen que saber para identificar tendencias alcistas o bajistas en una gráfica, máximos y mínimos. Nos vemos en el siguiente.